Nicolás Alvarado comienza otra Feria Internacional de Guadalajara y en este caso, ¿cómo se llama? Pensamiento, Phil Pensamiento es lo que tú diriges o No, coordinas, ¿no? ¿No? sí, no, no. Quien coordina Phil Pensamiento es mi querida amiga Carla Planter. Phil Ajá. Pensamiento es toda la parte, digamos, que tiene que ver con lo no literario en la Phil, con el Ujú. mundo del ensayo, con el mundo de la no ficción, con el mundo de las políticas públicas, con el mundo de las discusiones sociológicas, antropológicas. Toda esta parte de la FIL está bajo la égida de Carla Planter, que es la coordinadora de FIL Pensamiento, y dentro de FIL Pensamiento yo coordino un foro que ya se ha hecho una suerte de clásico de la FIL, que se llama De Muro a Muro, y que es el foro sobre nuevos paradigmas de la FIL. Es el foro en donde estamos buscando rastrear de qué hace falta hablar en términos políticos o económicos o sociales o culturales, y buscamos discutir esos temas. Qué buena esta nota porque precisamente no encontramos el de muro a muro así rápidamente y está bueno precisamente para saber qué es de muro a muro, digamos, ¿no? Así es, eso es de muro a muro. De muro a muro surgió, bueno, pues digamos, refiriendo a dos muros, de los cuales se hablaba mucho en aquella época, muy poco después del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y cuando Donald Trump amenazaba con construir un muro que dividiera la frontera entre México y Estados Unidos, reivindicación que, por cierto, después de los resultados en las elecciones estadounidenses de ayer, a lo mejor se refresca. Bueno, pues a partir de eso decidimos, hay una serie de amenazas, hay una serie de, pues digamos, embates que se presentan a una idea democrática, a un ideal democrático. Estamos viviendo sociedades en transformación y en transformación hacia lugares que nos sorprenden mucho, que no esperábamos, y tratemos de analizar justamente esos cambios de paradigma. Entonces, cada año de muro a muro toma un tema. El primero fue justamente los acosos a la civilización, pero nos hemos ocupado de la calle como espacio de agencia política y social, nos hemos ocupado de la crisis de la democracia liberal como modelo. Es decir, hemos ido abordando distintos temas rectores a lo largo de cada edición de Muro a Muro, hasta llegar a esta que se llama Signos de Interrogación y que está dedicada a las que nosotros consideramos tres preguntas urgentes. Ujú. Eh, eh, ¿Qué piensas tú cuando la primera edición de Muro a Muro era como el único debate, ¿no? En la FIL y ahora se han multiplicado los debates? ¿Tú crees que que fuiste pionero en eso? Ay, ojalá, querida Mónica, es muy generoso de tu parte. No, no, no lo creo necesariamente. Yo creo que la aportación de Muro a Muro, más que promover debate, que creo que el debate era parte de la FIL desde antes, creo que lo que ha hecho de Muro a Muro es actualizar la agenda de la FIL. Eso sí sería, digamos, el pequeño orgullo del coloquio. Es decir, de alguna manera, de Muro a Muro ha buscado llevar a la fila a virar más allá de lo literario y lo político, por una parte. Cuando digo lo político es lo político que tiene que ver con los partidos, con la legislación, con el contexto nacional e internacional de las instituciones públicas, siempre ha tenido un lugar en la FIL, pero a lo mejor esta perspectiva más interdisciplinaria, con un acento más sociológico, no necesariamente había sido parte de la FIL históricamente, y quizás eso hicimos, y a lo mejor renovar un poco el elenco de la FIL. Es decir, hay clásicos de la FIL que siempre se aprecia mucho que estén. Saramago fue uno, Vargas Llosa es otro, Fuentes fue uno en su vida, Rushdie fue uno en su vida, que a mí me entusiasmará mucho que vuelva y celebro mucho que haya sobrevivido al atentado que vivió. Pamuk es un clásico de la FIL también, y hay clásicos nacionales. Margot Glantz es un clásico de la FIL, Fernando del Paso lo fue en alguna época, pero quizás había que refrescar un poco el elenco, había que traer otros nombres, otros rostros, otras coordenadas. Eso también ha buscado un poco hacer de Muro a Muro. Ujú. Los signos de interrogación, las tres preguntas, ¿cuáles son, La primera Nicolás? es cómo detener la violencia digital. Ujú. Y es que la violencia digital es un tema fascinante y terrible porque pasa por muchos lugares. Es decir,
Por una parte, la violencia digital pues es la violencia que sufren niños y adolescentes que son acosados, buleados, hostigados en las redes sociales. También está la violencia digital de los linchamientos digitales, pero también está la violencia digital del uso político de las redes sociales para descalificar a un adversario o para trolear a un adversario. Entonces, resulta fascinante que un terreno que iba a ser emancipador de todos los seres humanos y que los iba a poner a todos en un plano de igualdad, cosa que entre paréntesis también hace, se vuelva también un terreno en donde prolifera el odio de tantos tipos. Para hablar de esto va a venir Sherry Bauman. Sherry Bauman es una psicoterapeuta, es profesora de la Universidad de Arizona y es una gran estudiosa tanto del ciberacoso político como del ciberacoso en las escuelas. Tiene libros sobre ambos asuntos. Va a estar también Julián Fuchs, un cuasi compatriota tuyo. Julián Fuchs es un escritor brasileño, pero de origen argentino, sus padres son argentinos, habla perfecto español. Bueno, pues es un escritor laureadísimo, está en la lista de los mejores escritores menores de 40 años de Granta, se ha ganado todos los premios que te puedas imaginar, pero recientemente estuvo muy en la mira internacional. Fíjate cómo sería que yo me enteré de esto por el Guardian, porque se le ocurre escribir un texto que a mí me parece prodigioso, que publica en UOL, en este portal brasileño, en donde dice que a estas alturas, pues digamos, defender la libertad y defender la democracia en Brasil sería un acto terrorista. Y esto lo aprovecha el bolsonarismo para lincharlo digitalmente, acusándolo de terrorista y acusándolo de querer encabezar una intentona terrorista para derribar al gobierno. Y esto además pues activa todos los trolls del gobierno brasileño y del bolsonarismo y termina siendo pues, un asunto que para Fuchs termina hasta en amenazas de muerte. Va a venir a contarnos esa historia. Y por otra parte va a venir Rasha Nagem, y es una académica de la Universidad de Toulouse, que es parte de la Cátedra UNESCO para la Prevención de la Radicalización y el Extremismo Violento. Ella justamente trabaja en varias organizaciones que buscan trabajar contra la radicalización de la violencia y particularmente de la violencia digital. Y fíjate, ella, aunque vive en Francia, es libia. Entonces creo que ella también tendrá mucha experiencia de otras violencias, no solo de las digitales, para enriquecer esa discusión. Y bueno, esa conversación es la conversación inaugural de Phil Guadalajara y va a estar moderada por Gaby Marketing. Te quería preguntar precisamente, bueno, te quería contar que este fin de semana tuvimos un episodio bastante conflictivo en mi sitio, porque Carolina Sanín, una gran escritora colombiana, criticó a Almadía por haberle cancelado su contrato. Y es increíble, increíble la cantidad de mensajes de odio contra ella, digamos. O sea, ya está cancelada a pesar, por ahí no es una persona sumamente simpática, por ahí hace algunos correos que son un poco violentos y sin embargo no hay manera de traer a la gente a hablar sobre el tema de los trans, ¿no? Es tremendo eso. Bueno, pues es un poco lo que le pasó a J.K. Rowling muchas veces. Claro. Y yo muchas veces también he estado en lugares en donde no se acepta que participe una feminista porque es lo que se conoce como TERF, una feminista presuntamente transfóbica. Yo he de decirte que a mí me parece que las personas que nacieron con un sexo biológico de un tipo y transitaron a otro son del sexo al que se hayan reasignados, pues no me parece que esté vedada la discusión, ni me parece que esté prohibido tener una persona distinta, ni voy a dejar de sentarme a discutir con alguien porque no tenga la misma opinión que yo. Pero creo que, y eso si tú lo viviste, en el caso de Carolina, pues me lo podrás contar de primera mano, las redes sociales justamente lo que hacen es acendrar las certezas y acendrar la convicción de la propia identidad y de las propias ideas. Entonces, si ya piensas una cosa distinta a mí, no quiero saber nada de ti, te cancelo y no nos podemos sentar juntos. Sí, es increíble. La segunda pregunta, ¿cuál es, Nico? La segunda pregunta está directamente ligada, querida Mónica, es, ¿hay que cancelar la cultura de la cancelación? Esa es justamente la pregunta
que nos hacemos en este momento a la luz de fenómenos como el de Carolina, como el de Kanye West, como el de Britney Spears, como tantos que se han sucedido en el mundo, en donde pues hay personas cuyos méritos profesionales y personales terminan desapareciendo de la noche en la mañana y son sometidas a juicios sumarios en redes sociales. Bueno, esto desde mi perspectiva, porque no van a ser todas las perspectivas que estén en el panel similares. Me da muchísimo gusto que va a estar Manolo Caro en De Muro a Muro. Me da mucho gusto ser anfitrión de la primera visita de Manolo Caro a Phil Guadalajara, que es su feria. Es decir, Manolo es tapatío. Manolo creció yendo a la FIL, nunca hasta ahora había estado como ponente en FIL Guadalajara. Y fíjate que esto surgió por accidente, porque yo tengo otro proyecto de chamba con Manolo, una incubadora de guión cinematográfico, y platicando, Manolo me contaba su experiencia muy difícil con la cultura de la cancelación, pero no porque él haya sido cancelado, sino por trabajar con gente que estaba siendo cancelada y cómo esto ponía en riesgo proyectos, trabajos, Sí, contratos, porque afecta a toda la producción trabajar con un actor que está siendo cancelado. la propia persona, ¿no? Es increíble. Bueno, para su equilibrio psicológico, además, pues es Sí. muy duro. Entonces, Manolo va a hablar, preveo, bastante en contra, pero va a hablar bastante a favor Eve Eng. Eve Eng es una feminista de origen asiático, trabaja en la Universidad de Ohio. Fíjate que ella es profesora de la Escuela de Artes y Estudios sobre Medios, pero también del programa de Género y Sexualidad. Y es, digamos, una gran estudiosa tanto de la cultura digital como del activismo queer. Tiene un libro muy reciente sobre la cultura de la cancelación. Es una suerte de historia de la cultura de la cancelación más allá del mundo digital. Hace un estudio comparado entre cómo funciona en China, cómo funciona en Estados Unidos, cómo se relaciona con la cultura de la celebridad, con la cultura del consumo. Y ves a alguien que parece bastante más convencida de la práctica y a quien le parece mucho más añeja de lo que creemos. Y va a estar también Ilya Somin. Ilya Somin es un abogado estadounidense, pero de origen soviético, de ahí su nombre. Él defeccionó, bueno, sus padres defeccionaron de la edad de la Unión Soviética cuando él tenía una muy corta edad. Y él es un gran estudioso, digamos, de los mecanismos democráticos y de cómo funcionan. Ha escrito sobre cultura de la cancelación, se ha ocupado de manera muy importante de todo este retiro de estatuas que ha proliferado en Estados Unidos, en donde mucha gente quiere borrar de la historia a personas que tuvieron comportamientos cuestionables a lo largo de la historia. Entonces va a venir un debate, digamos, desde muchos puntos de vista. El moderador es Luis Reséndiz. Luis Reséndiz es un, sobre todo, crítico de cine y escritor mexicano estupendo, pero que escribió un texto muy provocador en Letras Libres, no sé si lo viste, que lo que dice es que en realidad la cultura de la cancelación no existe y que los que estamos en contra de la cultura de la cancelación estamos en contra en realidad de que fluya la conversación. Entonces me pareció una idea muy provocadora y nos pareció que teníamos que invitar a Luis a moderar este debate sobre algo que él incluso cree que no existe y argumenta que no existe. Entonces creemos que esa mesa se va a poner buena. Perfecto. A mí me hubiera gustado ser moderadora de esa mesa, ¿eh? Porque es un tema que me interesa muchísimo, muchísimo. La Queda tercera, anotada para el año sí, próximo. la tercera pregunta, ¿cuál es, Nico? La tercera pregunta es si tiene futuro el Me. Esa fue la última Ah, pregunta eso es genial, formulada. eso es maravilloso, A ver, maravilloso. tú sabes en qué momento se nos ocurrió esa Sí, pregunta. Se nos ocurrió a la luz de Johnny Depp y Amber Heard. claro, claro. De pronto vemos primero es una guerra de bots, es decir, ambos contratan bots. Es una guerra de relaciones públicas. Vemos cómo se desmorona un matrimonio de dos personas que pues básicamente parecen acusar problemas psiquiátricos ambos. Es una guerra de egos total, absoluta, Terrible. terrible. Y es una guerra profesional también, porque lo que están haciendo Claro, ambos es claro. tratar de salvar sus carreras cinematográficas. Sí. Y entonces de pronto decimos, pues qué guamazo se llevó el Me Too a partir de este numerito. Es decir, Claro.
El Me Too, digamos, era un movimiento que primero concitó mucho entusiasmo público, que fue muy respetado. Después de esto, digamos, hubo un momento en que se pensó que había incurrido en excesos. Creo que en México el suicidio de Armando Vega Gil fue muy importante para esa percepción del Me Too como un movimiento que había ido demasiado lejos y, en fin, se empezó a acusar a casi cualquier persona de casi cualquier cosa, exmujeres y exmaridos despechados, en fin, se empezó a abusar del Me Too de manera muy importante. Y después del momento Johnny Depp Amber Heard, como que hemos dejado de escuchar hablar del Me Too. Sí, Pareciera que se hubiera apagado. sí, sobre todo porque ha aparecido también una biografía de Anthony Bourdain donde se muestra no sé si estoy tan de acuerdo con que se muestre eso, las motivaciones que tuvo Anthony Bourdain para suicidarse, y entre ellas está hacia Argento, digamos, ¿no? Vi la nota. Este, a mí me parece, por otro lado, me parece que una cuarta pregunta podría haber sido hacia dónde va el feminismo de la época, porque al principio todos éramos feministas y todos estábamos a favor del feminismo de la época, van a conseguir un montón de cosas, pero por otro lado ahora vemos la cantidad de cosas injustas que han pasado en nombre del feminismo, ¿no? Y yo creo que esto se ha exacerbado de manera muy importante en los últimos tiempos. Te voy a decir, a partir de esto, una de las primeras cosas que nos pusimos a pensar, y por eso es nuestra primera invitada, es, a ver, Uh -huh. ¿en qué momento la conducta de una persona con respecto a otra, o si quieres de un hombre con respecto a una mujer o a un hombre, es acoso o asedio o abuso o Claro. violencia sexual? Es decir, ¿en qué momento es constitutiva de delito y en qué momento es una práctica cultural, si quieres, reprensible o tolerada o maravillosa o que debería ser tipificada como delito, pero que no lo es? Descubrimos que hay una criminóloga que estudia esto Uh -huh. exactamente. Stacy Hanem es una socióloga y criminóloga de la Universidad de Ottawa, es profesora del Departamento de Criminología de ese país y tiene un libro que se llama Defining Sexual Misconduct, es decir, es un libro que a partir del Me Too y de la lectura en los medios del Me Too desde una óptica criminológica, trata de definir exactamente qué constituye un delito legal. Nos va a acompañar ahí también alguien que ha pensado mucho el feminismo contemporáneo, alguien que ha pensado mucho el mundo digital y además ya un clásico de Muro a Muro. Es el primer ponente que repite en la historia de Muro a Muro, pero era irresistible no traer a Rilly Povetsky, que es un queridísimo amigo de la FIL, un queridísimo amigo de Muro a Muro, un filósofo que ha tenido que modificar su pensamiento de manera muy importante a partir de las transformaciones de la realidad y que ha logrado hacerlo de manera vigente y que tiene una visión, como siempre, muy de conjunto, muy, diría yo, con buena distancia crítica del fenómeno del Me Too. Finalmente en esa mesa también nos acompañará Maruán Soto Antaki, el querido Maruán Soto Antaki, que bueno, pues es alguien que ha pensado mucho Él también repite. Tienes razón, es Él nuestro también segundo, repite. toda la razón. Maruán ha pensado mucho en las diferencias culturales y a mí me interesará mucho su perspectiva de las violencias sexuales en Medio Oriente. Uh -huh. Como sabes, Sharjah es el país invitado y las culturas